Muchísimas gracias. Creo que es de justicia comenzar esta exposición siendo agradecida con las personas que han hecho todo lo posible para que hoy esté aquí con todos vosotros disfrutando de esta sesión. Le agradezco muchísimo al Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón y en especial a Rubén Domínguez Rodríguez, que tuve la suerte de conocerlo hace unos años precisamente a través de una exposición que organizamos en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Así que gracias Rubén y gracias al Centro de Estudios Alfoz de Gauzón por invitarme y gracias por supuesto a la Asociación de Amigos del Románico. Estoy encantada de que esta excusa nos haya permitido conocernos y espero que sea el origen de futuras colaboraciones y contactos estrechos, ¿no? Para poder realmente disfrutar y conocer todo lo que tenemos de patrimonio histórico en este país. Y por supuesto gracias a la Cátedra Oviedo Origen del Camino, que es muy reciente, acaba de nacer, que es un proyecto de la Universidad de Oviedo y del Ayuntamiento de Oviedo que tiene como objetivo pues precisamente eso, ¿no? Poner en valor ese pasado medieval no solamente ovetense sino también asturiano. Bueno, creo que debo comenzar haciendo dos precisiones de partida. La primera es que este título que propongo para la conferencia no es original, mi aportación no es original, sino que tomo en préstamo un título de una obra magnífica, y cuando digo magnífica lo digo en el sentido pleno de la palabra, que es la que ven ahí, Caminos Peregrinos de Aragón, de Agustín Ubieto Arteta, que titula prácticamente como yo la conferencia y como digo, por tanto, no me adjudico ninguna originalidad, sino que es completamente suya. Este planteamiento de Agustín Ubieto sobre los caminos históricos peregrinos en Aragón es modélico por acertado, ¿no? Y por tanto quise rendirle este pequeño homenaje también al autor y a la obra. Y debo decir también, esta obra, por si no la conocen, ya les digo de antemano que en ella pues, el autor deja hablar a más de 2.500 peregrinos cuyos testimonios le van a permitir a él pues, saber dónde estaban, hacia dónde iban, de dónde procedían, ¿no? Por tanto, realmente, como digo, es un ejercicio modélico de historiografía medieval con el que quise comenzar esta conferencia. Y debo precisar también una cuestión cronológica. En el título de mi charla no se habla de Edad Media y desde luego, es obvio, ¿no? Que me voy a ceñir a esta época medieval porque es la que mejor conozco. La conozco porque la estudio, ¿no? Por tanto, voy a hablar de esos caminos peregrinos de Asturias y de esa huella jacobea en uno de los itinerarios posibles de peregrinación en la Edad Media a su paso por Asturias, fundamentalmente por Asturias. Bueno, hablar de la ruta de la costa o hablar de la ruta marítima o hablar de la ruta cantábrica mientras hablamos al mismo tiempo de Santiago o de la peregrinación a Santiago no sorprende si uno analiza, aunque sea de una manera muy breve o superficial, la relación de Santiago con el mar, la relación del apóstol con el mar. No podemos olvidar que Santiago estuvo muy relacionado con el mar antes de seguir o de ya definirse claramente como apóstol de Jesús, fue pescador en el lago Galilea y además, según nos cuenta, esa leyenda o esa narratio, ¿no? de la traslación del cuerpo, después de haber estado él, el apóstol, en el siglo I después de Cristo, predicando y evangelizando en España, cuando vuelve a Tierra Santa, es decapitado por el rey de los judíos, Herodes Agripa, y son sus discípulos los que deciden, para proteger ese cuerpo santo, meterlo en una barca y cruzar el Mediterráneo. Por tanto, esa vinculación de Santiago con el mar viene incluso después de su muerte. Santiago, ese cuerpo, para protegerlo del Islam y para protegerlo de esa profanación, es llevado desde Tierra Santa hasta Galicia, como digo, cruzando todo el Mediterráneo. El propio Codex Calistinus, en el libro segundo, nos narra 5 milagros relacionados con el mar. Ustedes sabrán, y si no, pues lo comento yo ahora muy brevemente, que el Codex Calistinus, contiene, es el más antiguo texto que conservamos del famoso Liber Sancti Jacobi. Es un conjunto de himnos, de relatos, de milagros, textos litúrgicos, todos ellos relacionados con el apóstol Santiago, forman un buen número de cuadernos
posiblemente adscritos a la mano todos ellos de Amerípico, pero en cualquier caso estamos ante un códice, el Codex Calistinus, que prácticamente nos permite conocer la historia de las peregrinaciones en la península ibérica en la Edad Media y, como digo, en este manuscrito, compuesto a mediados del siglo XII, pues se narran nada más y nada menos que 5 milagros relacionados con Santiago y con el mar. Por tanto, parece oportuno, ¿no?, incorporar estos caminos relacionados con el mar, no solamente lo que llamamos la ruta de la costa o la ruta cantábrica, sino, como veremos también, los peregrinos que llegan por mar, ¿no?, a Galicia. Parece oportuno y además muy bien o directamente relacionado, como digo, con el propio apóstol. En la Edad Media, yo debo decir, porque bueno, ya son unas cuantas charlas las que llevo dando sobre el Camino de Santiago en los últimos meses y la pregunta es siempre la misma: ¿cuál es el camino principal? ¿Cuál es el más importante? Yo creo que cualquier ruta es importante, cualquier ruta es válida para lograr el fin, si es que uno se plantea ese viaje hoy, como en la Edad Media, por una cuestión devocional, ¿no?, lo que llamamos provoto, por una cuestión religiosa. Todas las rutas, absolutamente todas, incluidas las marítimas, como digo, pero también las terrestres, y no solo el famoso camino francés, sino todas las desviaciones, incluidas las costeras, van a ser imprescindibles en la peregrinación a Santiago y en la historia. Los caminos de Santiago son como las venas del cuerpo humano, ¿no?, podríamos decir, son el cordón umbilical que nos unen directamente a esa historia de la Edad Media, a esa Europa medieval, y todas tienen su importancia. Unas fueron más transitadas, a veces por motivos lógicos de pues la facilidad geográfica, pero a mí nunca me gusta decir cuál es la más importante. Sí podemos decir cuál es la más transitada, y en ese caso sí que el historiador debe advertir que muchas veces detrás de la más transitada están decisiones tomadas por los propios reyes que prácticamente deciden ellos darle un protagonismo a unos caminos sobre a otros. La ruta de la peregrinación jacobea en España, paralela al mar, Cantábrico, esta imagen está puesta así intencionadamente, no es que me haya confundido y esté al revés. La ruta de la peregrinación jacobea en España, que corre paralela al mar Cantábrico, es también conocida, lo sabemos todos, como el Camino de la Costa, que es, bueno, el nombre que recibe para diferenciarla de ese otro tramo primitivo que une a Oviedo con Compostela, o, a partir del siglo XII, ese camino francés que desde Roncesvalles cruza los reinos de Navarra, Castilla y León para llegar a Galicia desde el interior. Es una ruta, no sé si llamarla alternativa, porque nacen prácticamente contemporáneas en el tiempo, y aquí estamos viendo un mapa del siglo XII donde ya aparece perfectamente delimitada. Por tanto, bueno, vamos a llamarla una ruta más, una forma más de llegar a Santiago. Parte de la localidad de Bayona, en el suroeste francés, y llega a España tras cruzar el emblemático puente de Santiago en Irún, atraviesa las comunidades autónomas, diríamos hoy, de País Vasco, Cantabria y Principado de Asturias, y ya en Galicia, en la localidad de Arzúa, provincia de A Coruña, se junta con ese camino francés que venía por el interior. Estamos hablando de unos 830 kilómetros aproximadamente. Se trata de un itinerario con dificultades. A mí me cuesta imaginar un itinerario en la Edad Media sin dificultad, pero en cualquier caso este tuvo dificultades, sobre todo debido primero a los ríos, a la cantidad de ríos que lo atraviesan, y eso va a obligar a los peregrinos a dar rodeos, y cuando dan rodeos pues buscan las dos únicas opciones que en la Edad Media tenían para salvar los obstáculos fluviales, que es un puente. De ahí la importancia de los puentes, que a mí me gusta también insistir siempre mucho en los puentes como ese mal llamado patrimonio menor. Efectivamente, iglesias, hospitales, tenemos ejemplos muy importantes de ese patrimonio medieval, pero los puentes son también elementos que hay que cuidar y que hay que conservar. Fijémonos cuando hablamos de caminos de peregrinación, ¿no? Por tanto, o buscaban puentes y rodeaban allí donde hubiera puentes para salvar, como digo, esos ríos, o bien barcas. Hay muchísima toponimia en los caminos de peregrinación o en torno a los caminos de peregrinación, donde esos topónimos, la barca, la barquera, la barquería, nos están hablando, ojo, no solamente de peregrinos, también de mercaderes. La necesidad de cruzar un río para pasar de una orilla a otra la van a tener cualquier persona que pueda necesitar eso. Y en este momento los caminos, todos los caminos, sean o no de peregrinación, son todos caminos también comerciales, vías comerciales.
Los enlaces de esta ruta del norte con el camino francés, con el llamado camino tradicional francés, son muy frecuentes en la Edad Media y en el caso de Asturias particularmente. Hay muchas conexiones, lo veremos un poquito más adelante en un mapa, hay muchas conexiones que constantemente en Asturias, cuando en ese camino pasa por Asturias, unen las dos posibilidades, ¿no? Las dos rutas. En la actualidad, casi todos los historiadores coinciden en señalar que el camino de la costa, no cuando nace, sino cuando se generaliza, que es otra cosa, y cuando se desarrolla plenamente, ese desarrollo y esa generalización del uso del camino de la costa frente al camino del interior es posterior, es algo posterior a los siglos iniciales que remontan a la propia aparición de la tumba. Recordemos aquí, aunque sea muy brevemente, que en tiempos de Alfonso II, siendo Alfonso II rey de la corte asturiana, de la monarquía asturiana, en los confines de su reino, en los confines gallegos de su reino, llega la noticia de la aparición de ese sepulcro. Por tanto, lo que nosotros llamamos origen del camino o camino primitivo es ese primer trazado que une lo que era la capital del reino en ese momento, Oviedo, con el lugar del hallazgo, con el lugar del acontecimiento, ¿no? con la futura Compostela. Y todos los historiadores apuntan a que en ese momento, en esos primeros siglos, esas primeras peregrinaciones, si es que podemos hablar de peregrinaciones a finales del siglo IX o a lo largo del siglo X, utilizan ese camino primitivo que es interior frente a la alternativa costera. Por tanto, aunque esa ruta de la costa venga documentada desde pronto, desde el siglo X, todo apunta a que la generalización de esa vía, el uso generalizado de la ruta de la costa, es posterior, entre otras cosas por las propias dificultades orográficas. Detrás del éxito de una ruta hay muchos factores. Hay acondicionamiento desde el punto de vista de las infraestructuras. Hablaba de puentes, pero hablo ahora también de hospitales. Y hay muchos otros obstáculos, diríamos geográficos, orográficos, que hacen complicado ese tramo, al menos en los primeros siglos, y que es lo que podría explicar que el éxito sea mayor en estos primeros momentos, siglos X, XI, de los caminos del interior. Solamente una decidida acción de los reyes y de los obispos, directamente interesados en promocionar determinadas rutas, son los que van a marcar un poco el desarrollo de esas mal llamadas vías secundarias, porque cuando hacemos jerarquizaciones sobre la importancia de los caminos, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Pero a mí por eso no me gusta llamar ruta secundaria, me gusta llamar ruta la que sea, ¿no? Diferente, desde luego, a esos caminos del interior. Hay que decir también que estamos en un momento complicado. Cuando digo complicado, digo que en estos primeros siglos, X, XI, XII, no hay todavía un crecimiento urbano importante en el norte de la península ibérica. Fijémonos que en el siglo XII Asturias solamente tiene dos núcleos urbanos, Oviedo y Avilés. Todo el fenómeno del desarrollo urbano es muy tardío en el caso asturiano, hay que esperar a finales del siglo XIII, por tanto no hay villas o no hay núcleos urbanos que apoyen esos caminos. Y luego, bueno, la costa fue un lugar muy peligroso hasta bien entrado el siglo XII, peligroso por los ataques piráticos, por los ataques normandos que hacían complicado, ¿no?, utilizar esas rutas, ¿no? Por eso hay que esperar en general al siglo XII para ver una intervención de los reyes de Navarra, de los reyes de León, de los reyes de Castilla, de los reyes de Portugal, ya cuando Portugal se independiza de León, para ver, como digo, una acción políticamente marcada en la mejora o en la puesta en valor de estas rutas peregrinatorias. A pesar de esa promoción regia en general del camino francés interior y de los otros caminos de la costa, hay algunos historiadores como Fernando López Alsina que consideran que hay que esperar a muy finales de la Edad Media, dice él incluso a finales del siglo XV, para haber consolidado el trazado costero. En opinión de Fernando López Alsina, el gran estudioso de la Galicia medieval, uno de los grandes estudiosos de la Galicia medieval, hay que esperar a fines de la Edad Media para haber consolidado el tramo costero. Sin embargo, otros historiadores
pienso en Juan Uría Riu, en José María Lacarra o en Vázquez de Parga, hablan ya del éxito del tramo costero para el siglo XIII, porque es verdad que a partir del siglo XIII esa costa cantábrica empieza a salpicarse de núcleos urbanos que no nacen para apoyar la ruta peregrina, pero coadyuvan, colaboran en la promoción de esa ruta peregrinatoria. Lo que están viendo ahí es el mapa de Al-Idrisi, que está orientado al sur, y es una de las obras, geográficamente hablando, bueno, desde el punto de vista de la cartografía medieval, uno de los grandes lujos, ¿no?, que podemos estudiar y disfrutar los medievalistas. Como ven, estamos a mediados del siglo XII, 1154, y lo que tenemos aquí pues, es nada más y nada menos que la visión de un musulmán que nunca estuvo en la península ibérica y que de memoria dibuja, y tengo que decir que dibuja bastante bien, con gran precisión, los distintos caminos. Hace una semana tuvimos la suerte en la Universidad de Oviedo de recibir la visita de Gloria Lora, profesora de la Universidad de Sevilla, que precisamente llamaba la atención sobre este mapa y de ahí nace la idea de proyectarlo yo hoy aquí. Y ella nos hablaba, pues lógicamente, de otros caminos que a ella le interesaron mucho, como la Ruta de la Plata, y hablábamos también de, bueno, todas estas posibilidades que nos ofrece, ¿no?, desde el punto de vista de la geografía y de la precisión, ¿no?, de esta cartografía musulmana en torno a los caminos. Ella nos hablaba de esa ruta de la Plata que viene desde el sur y que conecta directamente con estos caminos también gallegos, y a mí en este caso lo que me parece pues genial desde el punto de vista de este geógrafo musulmán es la percepción claramente de esos Pirineos que dividen la península de Francia, esa cordillera cantábrica que él ya dibuja, aunque sea linealmente, pero ya hay esa concepción a mediados del siglo XII de separación o de límite, y como ven ahí, algunos de los hitos fundamentales de la ruta costera. Tenemos Bayona, donde nace, tenemos Sant-Andem, que apunta a que sea Santander, San Vitén, quizás San Vicente de la Barquera, Giliana, hay quien ha querido ver aquí Gijón. Bueno, hay algunos errores. Lógicamente, acabo de decir que él no conoce el territorio, él dibuja de oídas, tirando de memoria y de lo que le han contado, y hay algunas imprecisiones desde el punto de vista geográfico, pero ahí está San Yacub, ahí está Santiago, ¿no? Y por tanto, bueno, esos primeros caminos, vemos ahí que ya hay algunas conexiones con el que va por el sur, que es lo que nosotros llamaríamos el camino interior, ¿no? Bueno, el itinerario de la costa ustedes lo conocerán mejor que yo, porque son expertos, ¿no?, en estas cuestiones, así que voy a ir muy rápidamente señalando los hitos para luego apoyar estos hitos geográficos con la documentación medieval, ¿no?, que a mí es lo que me interesa. Bayona es el punto de partida, lo acabamos de ver en ese mapa musulmán del siglo XII, y tras pasar el puente de Santiago, aquí ya vamos viendo también como otro elemento importantísimo del patrimonio, antes hablaba de los puentes, ¿no?, olvidados muchas veces porque son considerados patrimonio menor, pues yo reivindico también, creo que debe hacerse siempre, la propia toponimia. En muchos casos, cuando no se conserva el documento escrito y cuando no se conserva el edificio o el resto arquitectónico o escultórico, es la toponimia la única que nos permite conocer o intuir por dónde van los tiros, ¿no?, por dónde van las cosas. Así que fíjense, si no conserváramos nada, ningún documento escrito que nos hablara de este puente, pues el puente de Santiago de Irún, en Guipúzcoa, lógicamente ya nos está hablando del apóstol, ¿no? A partir de aquí, varios desvíos permiten ya conocer y conectar con varios ramales del camino francés, ¿no? Creo que es incluso denominado el camino vasco del interior, que pasaría por Tolosa, por Vitoria-Gasteiz, Santo Domingo de la Calzada, y es ahí en Santo Domingo de la Calzada donde ese camino vasco entronca con el camino francés, ¿no?, tradicional. El camino del norte continúa, si nos fijamos y seguimos la línea clásica, ¿no?, de esa costa cantábrica, continuaría, como ven ahí, por Fuenterrabía, San Sebastián, Guetaria, Motrico, Bermeo, Bilbao, y ya en la Marina castellana, Castrurdiales, Laredo, Santander y San Vicente.
Si nos detenemos ya un poco más en el ámbito asturiano, pues ahí es donde antes aludía a esa intrincada red de caminos. En Asturias prácticamente, no voy a decir en casi todos los puntos del camino del interior, pero en muchísimos de ellos hay opciones a unirse con los de la costa y viceversa. ¿Por qué? Porque cuando alguien pasa por Asturias, yendo a Santiago, la parada en Oviedo ya en la Edad Media podía o había llegado a convertirse casi en obligatoria, ¿no? Cuando hablamos de la relación de Oviedo o de Asturias en general con el Camino de Santiago, a los asturianos nos gusta recordar que Oviedo fue el origen de un camino, es el primer camino, como decía antes, que une la capital del reino, bajo cuyos territorios aparece el apóstol, y la tumba. Es el primer trayecto, ¿no?, que une Oviedo con Santiago, por eso es el origen de un camino que finaliza en Santiago. Es también la etapa del Gran Camino francés, el Gran Camino francés que se consolida a partir del siglo XII. En León marca una desviación importante para venir a Oviedo a ver algo que, y esta es la tercera consideración de Oviedo, unas reliquias cuya fama llegó a convertir a Oviedo ya no solo en la etapa de un camino a Santiago, sino en un camino devocional propio. Durante la Edad Media, muchos peregrinos decidieron venir a Oviedo sin ir a Santiago, únicamente eligiendo Oviedo como destino final de su viaje santo, ¿no?, de su viaje devocional. Así que es bastante normal o bastante habitual que ese camino francés que desvía por la montaña asturiana a Oviedo conecta a su vez también con ese otro camino que ya en la Edad Media seguía la línea de la costa. Quienes entraban a Asturias por la costa pues recorrían, lo vamos a ver ahora, casi una por una, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, Avilés, Soto del Barco y Muros del Nalón. Ahí en Muros del Nalón entroncaba con la ruta que venía del interior por Grao, y también en Luarca, el gran concejo de Valdés, va a recibir esas conexiones con los caminos que en este caso venían por el interior por Tineo. En Castropol, que estamos ya en la divisoria con Galicia, en la separación, en la ría de Leo, en Castropol también vuelven a darse las dos posibilidades. Una vez que esos caminantes o esos peregrinos llegaban a Castropol, tenían la posibilidad bien de ir por el interior hacia Vegadeo, por el puente de Santiago. Nuevamente la toponimia nos remite al apóstol, Santiago de Abres, vadeando la desembocadura de Leo y llegando al interior de Lugo, o bien tenía la otra opción, que era cruzar la ría de Leo en barca y alcanzar la otra orilla, Ribadeo, al otro lado de la ría, para continuar por Vivero y por la Mariña Lucense. Por tanto, en Asturias son muy, muy interesantes estas conexiones constantes entre las dos rutas, ¿no?, el camino primitivo que va por el interior y la ruta de la costa. ¿Qué vestigios tenemos de esa ruta de la costa? Bueno, vestigios pues, de todo tipo, ¿no?, documentales, arquitectónicos, toponímicos, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad, y aquí sí que Fernando López Alsina apuntaba bien a esta idea, con independencia de que esa ruta de la costa haya tenido más o menos flujo peregrinatorio antes, es verdad que sobre todo a partir del siglo XIV ya tenemos una ruta costera cantábrica de peregrinaje a Santiago muy, muy evidente y muy bien, diríamos, provista de todo lo que tenía que proveer una ruta de peregrinación a cualquier persona que decidiera transitar por esas vías, ¿no? El patrimonio arquitectónico, por ejemplo, nos da pues, muestras muy significativas de este camino que nace, como decíamos antes, en Bayona. La catedral de Santa María de Bayona obtiene por bula papal de Celestino III en 1194 pues lo que ven ahí, ¿no?, esa licencia para crear, para construir, para levantar un hospitale et oratorium extramuros civitatis Bayone. Por tanto, Santa María de Bayona ya en el siglo XII con un hospital de peregrinos. O, por ejemplo, la Catedral de Santiago en Bilbao. Es la única, junto con la de Compostela, que tiene esa advocación Santiago, erigida probablemente sobre
sobre una iglesia anterior del siglo XI, pero en cualquier caso, aquí en esta villa de Bilbao ya tenemos dominando un espacio importante de la villa de Bilbao. Bilbao es una villa que nace muy tarde, es una de las últimas, si no la última villa costera cantábrica, nace en 1300, pero ahí tenemos ya una iglesia probablemente construida, como digo, sobre un edificio anterior, consagrada a Santiago. Hay también, y esto es muy interesante, no hay que irse a las grandes urbes, podemos quedarnos en el ámbito más rural y ver numerosos templos consagrados a la figura del apóstol. Es muy interesante estudiar las advocaciones que nos vamos encontrando en esa ruta de la costa. A veces tenemos la edificación prerrománica o románica, otras veces solamente tenemos el topónimo, pero en cualquier caso, incluso los puentes, decía antes, insisto de nuevo, en los puentes más famosos del Camino del Norte llevan prácticamente todos el nombre del apóstol, ¿no? Como decíamos antes, el que nos une con Francia por Irún, o el que antiguamente se alzaba entre Vegadeo y Trabada, o en Asturias, sin llegar a tener el nombre de Santiago, el puente de Santiago, uno de los puentes más bonitos y lamentablemente más descuidados de nuestro patrimonio es el puente de Gallegos, precisamente el que comunica los concejos de Oviedo y Las Regueras, por donde pasa ese camino primitivo y cuyo nombre, Puente de Gallegos, está remitiendo obviamente a ese camino hacia Galicia. Decía antes que cuando hablamos de itinerarios secundarios, no me gusta nada este término, pero en fin, para entendernos, rutas alternativas a ese camino francés que va por el interior, deben considerarse también, y no suele hacerse, los itinerarios marítimos, no tanto las rutas costeras que siguen o que bordean la costa del Cantábrico, sino directamente peregrinos que llegan a Galicia por mar, vía marítima. Y es que, claro, la costa gallega tuvo fundaciones urbanas mucho antes que la costa asturiana. Los gallegos empezaron a urbanizar sus espacios portuarios, sus espacios costeros, mucho antes que Asturias. Decía antes que Asturias, la única villa que tiene vinculada al mar en el siglo XII es Avilés. Todas las demás villas costeras asturianas hay que esperar a 1270, al reinado de Alfonso X el Sabio, para que esa costa empiece a llenarse de villas, ¿no? Y de núcleos que presten atención al peregrino. Sin embargo, en Galicia este proceso es anterior en el tiempo y quizás por eso esos puertos gallegos ya estaban mejor preparados para recibir a esos peregrinos que llegaban del Atlántico, ¿no? Y que aparecen además, es otro testimonio muy bonito, en todos los portulanos que se han conservado del siglo XIV. El sur de Galicia, el sur gallego, va a destacar muy pronto con grandes puertos. Estoy pensando en Pontevedra fundamentalmente, que es uno de los grandes puertos del reino, del original Reino de León en la Edad Media, pero un poco más al norte, Noia y Muros van a ser puertos de cierta relevancia. Coruña es también un gran puerto, pero Coruña es algo más tardío, se funda en 1200, a partir de 1200 y por tanto ya estamos en el siglo XIII. Es verdad que no en todos estos puertos, bueno, fijémonos que Noia es llamado Portus Apostoli, es decir, el puerto de Santiago, el puerto del apóstol es Noia, que va a ser un gran puerto y que va a crecer además exponencialmente a partir del siglo XIII. No todos los puertos tuvieron este éxito comercial, diríamos, internacional, no todos. Coruña, por supuesto, lo tuvo. Pontevedra, por supuesto, lo tuvo, y a esos puertos, que eran fundamentalmente puertos comerciales, llegan también peregrinos. Por eso es importante no analizar solo allá donde tengamos testimonios de peregrinos, sino analizar dónde están los puertos importantes, porque esos barcos venían cargados de mercaderes, pero también venían cargados en muchas ocasiones de peregrinos, fundamentalmente ingleses, fundamentalmente ingleses. Igual que va a pasar también en el caso de Asturias con Avilés y con Gijón, como veremos un poquito más adelante. Los puertos que eligen esos peregrinos de mar, vamos a llamarlos así, son aquellos cuya posición es óptima por unas circunstancias geográficas que les van a permitir pues, que sean puertos seguros, ¿no? Refugios seguros, a pesar de que estén alejados de Santiago.
Padrón, como decía antes, fue durante mucho tiempo el puerto de Santiago. Padrón es una gran villa medieval, domina la Ría de Arosa, fue un burgo ya documentado desde el siglo X, recibe fuero de población de los reyes en 1164 y se va a convertir en un puerto de peregrinación de bastante importancia antes del siglo XIV. Aunque, como decía, va a perder fuerza frente a Noya, que va a ser ya un gran puerto de marea, por tanto más seguro, y denominado, pues eso, en las fuentes y como ven ahí, el puerto del Apóstol. Pontevedra, desde luego, si nos vamos más al sur, siempre tuvo un tráfico comercial muy fluido con todo el norte de Europa, ya desde finales del siglo XIII. La sal y el pescado, en concreto la sardina, dinamizaron el comercio del puerto de Pontevedra, agilizaron la aparición de una flota gallega en el comercio internacional muy importante y la presencia de barcos gallegos en diversos puertos europeos está muy bien documentada, así como la presencia de barcos europeos en esta villa. Y desde luego, a partir de su nacimiento, lo que pasa que es más tardío, a partir del siglo XIII, Coruña. Coruña va a convertirse, desde que nace, en el puerto de llegada masiva de peregrinos, como digo, fundamentalmente ingleses, que venían en barco por mar, aprovechando esos contactos comerciales tan fluidos. Coruña, bueno, también levanta o se construye sobre un burgo previo, el burgo de Faro, tiene una situación estratégica. Estos puertos, lógicamente, detrás del éxito de estos puertos hay que ver su situación estratégica y fruto del crecimiento va a generarse desde muy pronto un arrabal, el que ven aquí señalado, la pescadería. Lo subrayo porque es prácticamente idéntico a lo que encontramos en Avilés con Sabugo, que voy a comentar ahora a continuación. Y este crecimiento, este arrabal de la pescadería, habla, como digo, de un éxito exponencial. Así que yo me imagino que muchos de esos peregrinos que van a Santiago a partir del siglo XIII, muchos son mercaderes que habían venido a Coruña en esos intercambios comerciales y, ¿por qué no?, aprovechando el viaje, visitaban al Apóstol. Como digo, es un crecimiento urbanístico muy, muy interesante que se ve casi idéntico en Avilés. Bueno, vamos a ver ahora esa ruta del norte en Asturias. ¿Qué huellas jacobeas vemos de esa ruta del norte en Asturias? Creo que hay que hacer una precisión de partida y es una complejidad en la que no podemos entrar porque, bueno, en una conferencia de estas características tampoco podemos abarcar todos los temas, pero habría que matizar, y sería interesante matizar, si los peregrinos que pasan por Asturias en esta ruta, al menos en su primer tramo, peregrinan a Oviedo o peregrinan a Santiago. Está claro que si vemos a peregrinos en Valdés o en Navia o en Castropol, lógicamente es porque tienen idea de continuar hacia Santiago. Pero los peregrinos que tenemos en la parte oriental de Asturias, Llane, Ribadesella, Colunga, no sabemos si estaban peregrinando por la costa a Oviedo o estaban peregrinando por la costa a Santiago. En cualquier caso, con independencia de este matiz, esa llamada ruta de la costa, que es la que tradicionalmente conduce a Santiago desde Bayona, lo hemos visto, la Bayona francesa, bordeando esa costa cantábrica, pues se encuentra en nuestro territorio asturiano una parada obligatoria por Oviedo, por el propio relicario ovetense. Las reliquias de Oviedo se custodian o su nacimiento, o no sé cómo llamarlo, se atesoran ya desde tiempos de la monarquía asturiana y desde tiempos de Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto se encargó, por supuesto, de promocionar la nueva ciudad de Compostela a partir del hallazgo de la tumba, pero se encargó también de promocionar la que era la capital de su reino, que era Oviedo, y decide construir una cámara santa para proteger un relicario que se había protegido del Islam en un monte cercano a Oviedo, el Monsacro, y en un momento determinado él decide llevar a Oviedo, a la capital del reino, ese relicario. Ese relicario empieza a adquirir fama internacional, pero lo adquiere sobre todo en el siglo XI, en un momento muy concreto, cuando en el año 1075 el rey leonés Alfonso VI de León decide venir a Oviedo para ver el Arca Santa y se produce un acto solemne, un ceremonial además muy al estilo del ceremonial medieval, ¿no?, vinculado a los monarcas, donde se produce la apertura del Arca Santa y se enumeran las reliquias que existían en Oviedo. Este acontecimiento
a partir de este acontecimiento, estamos a finales del siglo XI, la fama del relicario ovetense se convierte en internacional y por tanto Oviedo es una parada, es un destino elegido por muchos peregrinos que hacen el camino francés y que en León deciden desviarse y por muchos peregrinos que siguiendo la ruta de la costa, pues a la altura de Gijón o a la altura de Avilés o a la altura de Villaviciosa deciden parar, bajar a Oviedo, ver el relicario y luego continuar. Y ese continuar desde Oviedo puede ser volver otra vez a subir a la costa o continuar ya por ese camino, el llamado camino primitivo, ¿no? Que era el trazado que se había seguido desde el siglo IX. Esta ruta asturiana, desde el punto de vista de su uso en la Edad Media, tropieza todavía con escollos insalvables, en muchos casos, porque son tramos, algunos todavía hipotéticos, por la exasperante escasez de documentos y de referencias toponímicas, arquitectónicas, arqueológicas. Con todo, parecen claros algunos hitos. Lo que están viendo ahí es precisamente ese fenómeno urbano que yo les decía que es tan tardío en Asturias. Cuando el resto de los territorios de Castilla y de León ya están bien urbanizados, Asturias tiene que esperar a 1270, como ven ahí, en el mejor de los casos, para ver todas esas ciudades que ven ahí dibujadas. Teníamos como ciudades de antigua fundación, Oviedo, por supuesto, cuyo origen hay que remontar a la monarquía asturiana y al siglo IX, y Avilés, que es una villa de antigua fundación, gemela a Oviedo, aforada, como ven ahí, en 1155. Oviedo y Avilés tienen fueros gemelos, idénticos. Oviedo lo recibe en 1145, Avilés 10 años después. Pero todo lo demás, y sobre todo todo lo que ven en la costa, Llana, Ribadesella, Colunga, Villaviciosa o Maliayo, Carreño, Gozón, Valdés, Navia, todo eso es tardío, no llega hasta el siglo XVII. Así que, bueno, verán también que todas las fundaciones son regias. En el caso de la costa solamente exceptuamos Roboredo y Castropol, que son fundaciones episcopales. Los obispos en la Edad Media también tenían esa facultad de fundar núcleos urbanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es muy probable que hasta que este territorio costero no estuviera urbanizado, por tanto finales del siglo XIII, muchos peregrinos no se atrevieran a utilizar este trayecto por la peligrosidad del espacio. No obstante, además de esos hitos urbanos, hay otros indicadores que nos permiten señalar esa ruta antes de la constitución de las polas, ¿no? De las villas nuevas. Por ejemplo, monasterios, por ejemplo, iglesias, por ejemplo, hospitales. Y desde esta perspectiva voy a hacer un recorrido ahora rápido por esos núcleos para ver si hay que esperar a la fundación de la pola o tenemos ya estructuras previas que podían ayudar al peregrino a pasar por esos lugares antes de que existiera un núcleo urbano. Bueno, vamos a situarnos en la ría del Deva, que es la divisoria, nuestra divisoria natural. Estamos divididos de manera natural con nuestros vecinos cántabros por la ría del Deva y con nuestros vecinos gallegos por la ría del Eo, ¿no? Así que muchos peregrinos vienen de San Vicente de la Barquera, cruzan, por tanto, las aguas del Deva y continúan, bueno, por Buelna. Buelna, ¿qué podemos decir de Buelna? Pues que hay una iglesia, o había, porque ha desaparecido, pero está documentada una desaparecida iglesia románica. Pendueles, bueno, San Acisclo de Pendueles tiene una portada sur de transición románico-gótica espléndida, que nos lleva, por tanto, a parroquia, a núcleo habitado, no urbano, pero núcleo habitado. Vidiago y, por supuesto, ya la villa de Llanes. La villa de Llanes, que antes de llegar a la villa de Llanes, estaba precedida por una malatería, otro elemento básico cuando hablamos del Camino de Santiago, las leproserías o malaterías. San Lázaro de Cañamal, en la parroquia de San Roque de la Cebal, que pertenece a la villa. Bueno, Llanes había sido una villa nueva, fundada y aforada por Alfonso IX de León en 1225, muy promocionada por Alfonso X el Sabio y que da desde muy pronto síntomas de una vitalidad extraordinaria. No hay más que ver su iglesia, Santa María del Concejo, para ver la pujanza burguesa, vinculada precisamente a los intercambios comerciales. El fuero de Llanes, 1225, privilegia a los llaniscos que decidan peregrinar.
hay una cláusula que dice: el que fuere en romería, ese año no peche fonsadera. Es decir, les quitan un impuesto si es que han ido a peregrinar. En la villa de Llanes, ya desde finales del siglo XIV, se documenta un hospital de peregrinos bajo la advocación de San Roque. En 1330, un presbítero, Juan Pérez de Cue, funda el Hospital de San Roque de Llanes, uno de los pocos establecimientos benéficos de la costa oriental asturiana y el primero que se encuentran los peregrinos una vez que cruzan el Deva, exceptuando esa malatería de Cañamal, también bajo la advocación de San Roque. San Roque es un santo protector de las enfermedades infecciosas y, por tanto, directamente relacionado con leproserías y con malaterías, ¿no? No solo los hospitales van jalonando el camino de la costa. En el tramo que desde Llanes bordea el litoral asturiano, mirando además, porque el paisaje es espectacular, mirando hacia el macizo del Cuera, se localizan, bueno, centros monásticos, ¿vale? Es decir, aparte de localizar los núcleos urbanos, hay que localizar también hospitales, puentes y centros monásticos, ¿no? Y en este concejo de Llanes pues tenemos San Salvador de Celorio, que todavía conserva una torre románica y que mantiene alberguería ya documentada para el siglo XII, y San Antolín de Bedón, con una iglesia también del XIII. Ribadesella es también una villa nueva, fundada en 1270, en la desembocadura del río que le da nombre, del río Sella, y sabemos que desde el siglo XV cuenta con un hospital de peregrinos, el Hospital de San Sebastián, frecuentado además, nos dice la documentación, por muchos caminantes, dicen los documentos, mayormente extranjeros, que vienen a la villa. Por eso los vecinos de Ribadesella le piden a Isabel la Católica en 1486 que les conceda una exención fiscal para construir el hospital que llaman de San Sebastián. Les quita, lo que hace la reina Isabel es quitarles un impuesto sobre el vino, y con eso que dejan de pagar pueden construir el hospital de San Sebastián. Es un hospital que luego en el siglo XVI cambia de nombre y pasa a llamarse el Hospital de San Roque, curiosamente como los que acabamos de ver en Llanes. El camino de la costa continúa pasando en barca el río Sella, el estuario del Sella, continúa por los concejos de Caravia, hay un templo, el templo de Santiago de Caravia, y en Caravia además, antes hablaba de la toponimia, el río de los Romeros, también nos está hablando de un río frecuentado, ¿no?, por esos peregrinos. Y Colunga, que tiene nuevamente un templo, Santiago también, el templo prerrománico de Santiago de Gobiendes, que aparece mencionado por primera vez en un documento del rey Ordoño II de León del año 921. Villaviciosa, la antigua Puebla de Maliayo, fundada también por Alfonso X el Sabio, bueno, conserva muchísimos testimonios. Bueno, Villaviciosa es casi el concejo del románico, ¿no?, en estado puro, pero bueno, hay muchos testimonios arquitectónicos que prueban la riqueza, ¿no?, del espacio, en parte también quizás por esas peregrinaciones. Antes decía que si uno mira Santa María del Concejo en Llanes, entiende la pujanza económica de la villa; si uno mira Santa María de la Oliva, entiende también la pujanza económica de la villa de Villaviciosa. Pero muy cerca, San Juan de Amandi, San Andrés de Bedriñana, con fábrica prerrománica también, que emparenta con el conventín de Valdedios, otra joya del arte prerrománico asturiano de finales del siglo IX. Y además, desde muy pronto, hay que decir también aquí respecto a Valdedios, con un asentamiento donde se establecen los cistercienses, digo desde muy pronto, ya desde el año 1200, en tiempos de Alfonso IX de León. Digo lo de Valdedios porque Valdedios es uno de esos entronques de la ruta de la costa con la ruta del interior. En Valdedios pasa un itinerario, vamos a llamarlo secundario, porque bueno, el flujo peregrinatorio no parece que haya sido importante en este tramo, pero a partir de Valdedios existe la posibilidad de abandonar, como digo, la ruta de la costa y ir hacia Oviedo por Sariego, por la espléndida vega de Sariego, y por Siero. En Siero, en la Pola de Siero, se documenta también un hospital de peregrinos ya en el siglo XII. Es decir, que desde Villaviciosa se podía buscar el camino interior a través de Sariego y Siero, o continuar por la costa
como veremos a continuación. Vale. Villaviciosa tiene una posición estratégica, como ven ahí, es el fondo de saco de una ría, y además, bueno, el éxito de esta villa, de la Pola de Maliayo, de la Pola de Villaviciosa, es precisamente su ubicación. Fíjense además que en el periplo de esta ría tenemos ya los estazones medievales, lo que hoy llamamos, bueno, el puerto de Tazones, que está documentado arqueológicamente su pasado romano. Hoy, en el medio, entre Tazones y Villaviciosa, nos encontraríamos el fondeadero del Puntal, pero desde luego su situación, como digo, protegida, porque en la Edad Media estar en primera línea de la costa tampoco es una ventaja, esa posición es la que le va a permitir, desde luego, el éxito urbano que va a tener. De ahí su nombre, la Villa Viciosa, por esa riqueza económica y de nuevo, pues, bueno, esa toponimia que es tan intuitiva, ¿no? En Villaviciosa, como decía, se podía continuar perfectamente por la Mariña de la costa asturiana, a través de Quintueles. En Quintueles se puede documentar y se ha documentado una malatería, Santa Eulalia de la Lloraza, con una iglesia también asociada románica en la parroquia de Oles. Y también, como digo, en Quintueles hay otra malatería de 1144, documentada al menos desde 1144. Es muy habitual también este conjunto iglesia-hospital o malatería-iglesia. Es un binomio que funciona muy bien en la Edad Media, que es el de San Clemente. Una iglesia, San Clemente, con un hospital que se dona después al monasterio de San Vicente de Oviedo. La siguiente parada por la costa es Gijón, y de Gijón sabemos muy poco de su capítulo medieval, muy, muy poco. En opinión del obispo Jiménez de Rada, era una civitas deserta, era un lugar completamente despoblado en el siglo XII. La Pola se funda a fines del XIII y desde luego debió tener un desarrollo bastante modesto. En esta imagen fantástica del Atlas del Rey Planeta de Pedro Teixeira, que es, bueno, un cartógrafo que trabaja para el rey y que dibuja toda la costa, no solo asturiana, sino vamos, toda la costa de España. En 1634, ahí vemos claramente los dos arenales que hoy definen a la villa de Gijón, con el cerro de Santa Catalina en el medio. Realmente Gijón en la Edad Media debió sobrevivir en torno o gracias a el barrio de las Pescaderías, que estaría en esta zona central, lo que hoy es Cima de Villa, y sobreviviría también gracias a la caza de la ballena, que es una actividad muy, muy bien documentada ya para la Asturias medieval. Entre Gijón y Avilés no hay hitos significativos vinculables al itinerario jacobeo de la costa, pero sí que se fundan dos polas muy interesantes, también a finales del siglo XIII, la Puebla de Carreño, es decir, Candás, y la Puebla de Gozón, es decir, Luanco, que permiten llegar a Avilés y que fueron importantísimos puertos pesqueros antes de obtener este privilegio o esta categoría de villazgo que le da Alfonso X. Es decir, tenemos muchísimos portus, burgos portuarios en Asturias. Muchos consiguieron la categoría de villazgo con un fuero, con una carta de población, otros muchos no, por ejemplo Cudillero, pero sí que fueron lugares poblados, por tanto importantes, ¿no? Y también, bueno, pues puntos de referencia para esos peregrinos que pudieran pasar por la costa. Avilés es, sin ninguna duda, una de las villas más importantes, la villa más importante de Asturias, porque Oviedo es una ciudad episcopal, es otro formato, ¿no? Completamente diferente. Como decía antes, recibe fuero gemelo, fuero de población gemelo en 1155, es un fuero muy parecido al de Oviedo, y también Avilés, como Villaviciosa, se va a ver muy favorecida por su ubicación en el fondo de saco de la ría. En el siglo XII ya habíamos visto cómo solo Oviedo y Avilés van a tener categoría de núcleo urbano. Hay que esperar a finales del XIII para que ese mapa que hemos visto empiece a multiplicar núcleos urbanos, ¿no? Vestigios del espléndido pasado medieval de Avilés, pues por supuesto el viejo convento de San Francisco, es un dato importante decir que solamente los franciscanos en Asturias se asientan en tres núcleos, Oviedo, Avilés y Tineo,
que es precisamente una villa itineraria del camino interior, del camino primitivo, y esto es un indicio claro, allá donde estén los franciscanos, ¿no? Hay éxito urbano, por tanto es un síntoma claro de esta pujanza, hoy ya muy remozado. Tenemos la iglesia románica de San Nicolás en el corazón de la villa, consagrada en el siglo XIII, la iglesia románica de Santo Tomás de Canterbury en el barrio de pescadores de Sabugo. Y hay que decir también que Avilés tuvo en la Edad Media una colonia importante, muy importante, de mercaderes francos. Es verdad que la presencia franca, bueno, gente que viene de más allá de los Pirineos, en el caso de Oviedo se vinculó al camino de peregrinación, en el caso de Avilés no, se vincula al camino, al tráfico mercantil o comercial, pero hay que decir que esa colonia franca va a ser desde luego también uno de los éxitos sobre los que pivote el éxito urbano o económico de Avilés. El barrio de pescadores de Sabugo, mal llamado arrabal, porque el arrabal normalmente responde a un crecimiento posterior, cronológicamente hablando, a las villas, ¿no? Y en el caso de Sabugo, el nacimiento y crecimiento de este barrio es contemporáneo al de la propia villa, como había pasado en Coruña con la pescadería, pues es un buen síntoma, como digo, de esa pujanza pesquera. Pravia es otro hito fundamental en este camino de la costa. Se salva el río Nalón en barca, ya muy cerca de su desembocadura, y se alcanza la villa de Pravia, cuyos orígenes son, como sabrán, antiquísimos, porque fue capital del Reino de Asturias antes que Oviedo, en tiempos del rey Silo. Es una parada fundamental también para los caminantes. En Pravia sabemos que esos peregrinos tenían documentados están documentados los hospitales, por tanto en Pravia encontraban hospedaje y recibían atenciones hospitalarias, al mismo tiempo que recordaban, por qué no pensarlo así, en esa iglesia palatina de Santianes, pues ese pasado glorioso del Reino de Asturias. Y desde Pravia volvemos a encontrar otra vez la doble posibilidad, ¿no? Desde Pravia se podía seguir por la costa o se podía entrar en el interior. Desde Pravia el camino sigue por Muros del Nalón, antiguamente llamado Muros de Pravia, y desde ahí pues ya se divisa una amplia y profunda desembocadura del Nalón con el magnífico castillo de San Martín, de orígenes altomedievales, y se sigue por Cudillero, que era también un burgo de pescadores. Cudillero es también un ejemplo de un burgo exitoso, económicamente hablando, pero que nunca obtuvo la categoría de villazgo. De su importancia nos hablan las sesiones de la Junta General del Principado de Asturias del siglo XV, porque vemos a los representantes de Cudillero pidiéndole a la Junta General y a los reyes la obtención del privilegio de alfolí de sal, es decir, convertir Cudillero en un centro de almacén y de redistribución de la sal, que es un producto básico para la conservación, ¿no?, en la Edad Media. Simplemente esa solicitud ya nos está hablando del éxito económico de Cudillero, que nunca llegó a ser villa forada, ¿no?, que nunca llegó a ser, para entendernos, pola. Y siguiendo la costa, pues llegaríamos a Artedo, documentada en la Edad Media como una ancoratio, es decir, como un lugar donde echar un ancla y poco más. Y Las Luñas, en Soto de Luña, hay también en la Edad Media un hospital que se restauró después en época moderna y que estudió en su momento muy bien Juan Uriarri. A partir de ahí, el camino nos lleva ya directamente al gran concejo, al gran territorio de Valdés. Cadavedo vuelve a ser, como Villaviciosa y como Pravia, un punto de unión de dos caminos, el costero que sigue hacia Luarca o el del interior que lleva por la Espina hacia Grao. Luarca, desde luego, es una de las villas más importantes de la marina medieval asturiana. A fines de la Edad Media y muy próximo a la iglesia parroquial de Santa Eulalia, se levantaba un hospital fundado por un particular, Alfonso González de Rico, que dona unas casas suyas en 1440, unas casas que tenía junto a la iglesia, para construir un hospital. Nada nos queda de él más que el testimonio de su existencia. Y también tuvo malatería. En los márgenes del río Barallo, que es la divisoria entre los antiguos concejos de Valdés y Navia, las malaterías suelen ponerse casi siempre, o suelen levantarse casi siempre en las delimitaciones, las fronteras entre concejos de la ruta peregrinatoria. Desde Luarca se pasa por Puerto de Vega, otro puerto importante de pescadores, y el camino ya desciende hacia Navia,
muy cerca, como digo, de la desembocadura del río Barayo. La Pola de Navia, la Puebla de Navia, es fundada también por Alfonso X sobre un establecimiento pesquero previo, y en Pravia debió pernoctar Alfonso IX de León cuando hizo uno de sus viajes a Santiago. Han podido documentarse además dos hospitales, Santiago y San Antonio, que debieron dar acogida a muchos peregrinos al menos desde el siglo XIV. Y pasado el Navia, el camino ya entra en lo que sería su última fase asturiana, que es la tierra extensa de Ribadeo, también llamada en la Edad Media tierra de entrambas aguas, porque estaba comprendida entre las dos aguas, el Navia y el Eo. El Hospital de Jarrio es un buen ejemplo de fundación hospitalaria, de iniciativa aristocrática, que funda también un particular, Alfonso Pérez de Coaña, a fines del siglo XIV. En las orillas del Eo, como ven ahí dibujado magníficamente bien por Pedro Teixeira a mediados del siglo XVII, y situada en una colina que avanza como un espolón sobre el agua, tenemos la espléndida villa de Castropol, que es una fundación episcopal. Es el único ejemplo costero de fundación episcopal y es una de las más importantes del occidente asturiano por el tráfico de la ría de Leo y por ser capital administrativa durante mucho tiempo de las tierras más occidentales de Asturias. Se funda en 1300, después de un proceso complicado de traslación de toda la población que vivía en otra pola, Roboredo, y respecto al camino, pues aquí encontramos de nuevo dos opciones: cruzar en barca la ría de Leo y llegar justo enfrente a Ribadeo, o continuar por el interior a través de Abres y entrar en la provincia gallega de Lugo, como digo, por el interior. He tratado, como habrán percibido, de reconstruir el itinerario costero asturiano siguiendo intencionadamente la situación y la distribución geográfica de los centros asistenciales. He citado muchos hospitales, porque desde esta perspectiva es posible concluir, y no solamente en Asturias, que las fundaciones hospitalarias se realizaron casi siempre en lugares de concentración humana, no necesariamente urbana, pero sí humana, porque son los únicos centros que podían garantizar la atención al peregrino desde el punto de vista de la hospitalidad y del mantenimiento. Lo que ven ahí es un mapa, fíjense, de los siglos XI-XII, y si se fijan en la costa solamente tenemos reseñados dos hospitales, San Salvador de Celorio y San Clemente. Ambos, además, dependientes de iglesias previas, ¿no? O de monasterios, en el caso de Celorio. Si nos vamos al mapa de los siglos XIII-XV, lo que vemos es una multiplicación de estos centros hospitalarios. San Roque de Llanes, San Sebastián de Ribadesella, La Lloraza en Santa Eulalia de Oles, Jarrio en la parte más occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Estos eran un poco diríamos, los hallazgos documentales, arquitectónicos, relativos a hospitales, relativos a puentes, a villas, ¿no? Pero creo que conviene también, o desde luego para los historiadores, tiene una riqueza excepcional, otro tipo de testimonios que nos permiten también ir dibujando esas rutas del interior, cantábricas, las que sean, y que nos dan una perspectiva muy diferente de cómo fueron las cosas en la Edad Media. Además de los textos cronísticos, además de las fuentes documentales, por ejemplo, la fundación de un hospital, una carta de donación para beneficiar un hospital concedida por los reyes, es decir, además de estos documentos de carácter más oficial, fueros, cartas pueblas, privilegios, y además, por supuestísimo, de esos vestigios artísticos evocados o conservados, porque a veces los edificios los tenemos y otras veces tenemos su recuerdo por imágenes antiguas, por fotografías antiguas o simplemente por la toponimia. Hay otro tipo de indicios que son igualmente reveladores de la pujanza de estos caminos peregrinos de Asturias. Hablo sobre todo de los relatos o de los diarios de viajes y voy a ceñirme, en este caso, solamente a las noticias que yo he podido localizar para la ruta del norte, pero créanme si les digo que hay noticias maravillosas de relatos preciosísimos de viajeros que deciden en sus diarios contarnos lo que hicieron relativos a otros tramos que no son este, ¿no? Bueno, el siglo XII, antes lo decía, es el siglo en el que ese geógrafo musulmán nos dibuja
cómo él ve la península ibérica. El siglo XII no es un siglo propicio para la ruta costera, como digo, por dos motivos. En primer lugar, porque además de tener todavía el peligro musulmán, recordemos que en el siglo XII los musulmanes tienen una presencia muy importante en la península ibérica y hay enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por el dominio del espacio, pero aparte de este peligro, por el norte llegan también preocupaciones de la mano de la piratería normanda que azotaba desde el Mar del Norte y recordemos, lo acabamos de ver para el caso asturiano, esa costa no tenía núcleos urbanos fundados que le permitieran asegurar, ¿no?, a la población que vivía directamente volcada al mar. Así que esa peligrosidad externa y esa escasez de fundaciones urbanas en un litoral cantábrico casi desierto, ya vimos cómo Jiménez de Rada definía a Gijón, una civita deserta, no sorprende, por tanto, que para este siglo XII los únicos testimonios que tengamos sean de obispos que emprendían viaje y decidían cruzar estos territorios o de cruzados. Recordemos que el siglo XII es el siglo de las cruzadas, ¿no? Por tanto, muchos cruzados, antes de emprender viaje a Tierra Santa, deciden venerar espacios de culto en una manera a lo mejor simbólica de bendecirse antes de emprender, como digo, viaje a Tierra Santa. La historia compostelana, antes decía que tenemos relatos de viajes de obispos, bueno, la historia compostelana nos narra, por ejemplo, el viaje del obispo de Oporto, que de regreso a de la corte pontificia, él va a Roma y al volver, y para eludir, dice, el peligro de transitar por tierras hostiles del interior, que estaban controladas en ese momento por el gran rey aragonés Alfonso el Batallador. Recordemos que son además unos años muy complicados porque el matrimonio de Alfonso el Batallador con Urraca de León es complicado, hay muchos problemas ahí entre Aragón y León. Por tanto, dice la historia, este obispo, para evitar cruzar por esos territorios, porque además Alfonso el Batallador también estaba luchando contra el Islam, para eludir esa zona de peligro, decide elegir el norte, el camino del norte, huyendo de esas zonas conflictivas, ¿no? Y entra en la península ibérica por los Pirineos, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Asturias. Dice la crónica que, que sigue ese camino junto al mar que rompe contra las últimas rocas de España, y nos dice también que el viaje lo hace a veces a pie, a veces a caballo, acompañado, literalmente dice, de un indígena que conocía la lengua de los vascos y la ruta a través de caminos apartados. Esto ya nos da quizás una impresión bueno, ¿no?, de cómo menos mal que voy acompañado de un lugareño, porque si no esto hubiera sido terrible, terrible. La consideración de este cronista sobre el espacio y sobre las personas, sobre el paisaje y sobre el paisanaje no puede ser más expresivo porque nos presentan, bueno, ya lo verán, unas gentes rudas, ¿no?, las que habitaban estos espacios marginales del norte. Subrayo esta idea porque es importante reconocer que en este momento la impresión que se tiene del norte es la de un norte completamente marginal, con una población marginal y con unas costumbres completamente marginales o poco civilizadas, ¿no? En parte lo justifican por la accidentada geografía, que es cierto, y por las dificultades de las comunicaciones, ¿no? Parece ser que en ese territorio más hacia el sur, ya conquistado a los musulmanes, esa España cristiana más del sur tenía mejores comunicaciones. En cualquier caso, él se ve abocado a utilizar este espacio, a utilizar esta ruta, porque desde el punto de vista político, por el peligro, no era posible utilizar la otra, y nos dice literalmente que pasa por aquellos lugares remotos y apartados de los montes donde viven hombres de lengua desconocida, dispuestos a cualquier maldad, y no es raro que en lugares tan ásperos y poco agradables vivan hombres fieros e indómitos, pues esta apartada senda discurría a través de rocas, malezas y lugares desiertos. Aquí es donde claramente está aludiendo a escasez de núcleos urbanos. Dice, además, el mar había extendido allí sus brazos para separar las provincias y los que hacen el camino por allí se encuentran con grandes acantilados. Por eso me he detenido tanto en ir punteando los núcleos urbanos de la ruta, porque allí donde no hay núcleo urbano,
es decir, allí donde, como dicen las crónicas, nos encontramos con lugares ásperos, poco agradables y desiertos, esto es un problema para los peregrinos, obviamente. Decía antes que los testimonios de los cruzados son también preciosos desde el punto de vista incluso filológico, literario, pero son en realidad relatos directos a la ruta de la costa. Bueno, perdón, rectifico, no relatos directos a la ruta de la costa, sino sobre todo relatos directos a esas rutas marítimas que yo he señalado antes, a esos peregrinos que vienen, ingleses, alemanes, flamencos, que vienen directamente en barco por mar, pero que al tomar tierra en un puerto asturiano o cántabro o gallego, indirectamente nos hablan de esa ruta de la costa o de esa ruta norte. En 1147, ven ahí el primer testimonio, un grupo de cruzados ingleses, flamencos y frisones, parten de un puerto inglés, Dartmouth, y llegan 7 días después de partir, desviados por una tormenta. No era el objetivo, pero esto era también muy habitual, que una tormenta desviara el viaje. Llegan a las costas de Asturias. La flota inglesa desembarca posiblemente, aquí no hay unanimidad en la historiografía para descifrar el topónimo, porque el topónimo es Malarrupis y no sabemos si se refiere a Gijón o a Gauzón, pero en cualquier caso desembarcan en esa costa asturiana central y llaman al puerto al que llegan el puerto del Salvador. Esto es el puerto de Oviedo. El Salvador está en Oviedo. Y la noticia no dice directamente que ese grupo inglés vaya a Oviedo, aproveche la circunstancia, vaya a Oviedo, visite el relicario y luego vuelva otra vez al barco y continúe viaje, pero sí dice que les consta que Oviedo custodia las reliquias más preciosas de España. Considerando que son cruzados y considerando que en Oviedo se custodiaban reliquias procedentes de Tierra Santa, entra dentro de lo posible que hubieran hecho el viaje a Oviedo desde ese puerto asturiano, un poco pues buscando, bueno, devocionalmente esa protección, ¿no?, de las reliquias santas antes de seguir viaje. Es muy habitual en la Edad Media que los cruzados del norte de Europa, creo que lo había comentado antes, pero si no lo repito ahora, en ese camino a Jerusalén buscaran escalas no solo por la importancia de las reliquias, sino por las tradiciones que vinculaban esas reliquias con Jerusalén y con Tierra Santa. Por tanto, para ellos era importante reconstruir, en la medida de lo posible, el trayecto que habían hecho esas reliquias desde Tierra Santa hasta Europa. Y en ese sentido Oviedo les proporcionaba esa idea, ¿no?, porque destacaba ya en el siglo XII sobre todas las demás. Pensamos que ese ceremonial que yo citaba del año 1075, donde Oviedo adquiere fama internacional, ya ha pasado más de medio siglo de ese momento. Por tanto, ya en Europa debía conocerse el interés del relicario de Oviedo, ¿no? Y de ahí el interés, creemos, de los cruzados ingleses por Asturias. Paran en Asturias y continúan por Vivero, hacia Vivero, y de allí bajan ya a Noya, el puerto del Apóstol, para llegar a Santiago. Hay otra crónica, la Crónica Regia Coloniensis, que nos regala otro bonito documento, otro bonito testimonio con puertos asturianos como protagonistas. Estamos en tiempos de la Tercera Cruzada, 1187-1191, y un grupo muy importante de cruzados, hablamos de una flota de 1.500 personas, parte de Colonia en el año 1189, hacía varias escalas en puertos atlánticos, entre ellos Gijón, aquí sí que consta el puerto de Gijón, y aquí sí que consta, 1189, que llegados a Gijón, se desplazan al Salvador de Oviedo, describiendo muy brevemente además lo que ven, las reliquias que ven del Arca Santa. Y después, nos dice el relato, se hacen de nuevo a la mar y 2 días después llegan a Portum Venimus Tambre, llegan al puerto de Tambre, es decir, de nuevo a la desembocadura del Tambre, a Noya. Por tanto, vemos como normalmente las escalas van a ser Gijón o Gauzón, no tenemos claros los primeros testimonios, y en Galicia la ría de Noya, muy próxima a Santiago. Coruña todavía no existía, por tanto era la única opción que tenían. Para terminar, por eso me apetecía contar estos relatos, porque son relatos que a finales de la Edad Media se multiplican y son preciosos.
tengo algunos ejemplos que me gustaba comentar, ¿no? En 1489 es bastante bien conocido este viaje de un obispo armenio, mártir de Azerbaiyán, que relata en un diario que se ha conservado su peregrinaje desde Roma hasta Santiago de Compostela, visitando Oviedo y siguiendo la ruta de la costa, tanto a la ida como a la vuelta. Algunos historiadores consideran esta ruta la primera guía del Camino del Norte por el detalle de los datos. Enumera prácticamente todos los lugares y todas las villas que visitó. ¿Hay alguna omisión? Nos faltan algunos lugares. No sabemos si es alguna omisión intencionada o no, porque detrás de estos relatos cuasi literarios, pues hay que ver también una intencionalidad, ¿no? Al final es un obispo y también selecciona, ¿no? Esos lugares. Pero hay también, además, bueno, algunos errores notables, ¿no? Por ejemplo, confunde Portugalete con Bilbao. Pero en cualquier caso, es un testimonio que avala el interés ya de la ruta de la costa a fines de la Edad Media. Pero hay más. Otro viaje muy conocido es el que hace en 1501 Antoine de Lalande, señor de Montigny, que hace además acompañando al rey Felipe el Hermoso, marido de Juana, en su peregrinar por la ruta del norte. Y nos cuentan pues, que visitan Artedo, Lancoratio, que sale en los documentos del siglo XII, Soto de Luiña, Bayota, es decir, Cudillero, Luarca, y ya en Galicia pues también nos va contando el periplo, ¿no? Ribadeo, Mondoñedo, Betanzos. Y en 1517, por supuesto, sin ser un relato de un viaje y sin ser un relato de peregrinación, pero tenemos, hablando de reyes, ya que hablamos de Felipe el Hermoso, hablemos de Carlos V, ¿no? Ese relato de Logan Vital, que es el que acompaña a Carlos, primero de España y quinto de Alemania, en ese aterrizaje forzoso en Villaviciosa del año 1517. Recordemos que la intención de Carlos, que tiene que venir a Castilla porque tiene que heredar el reino de Castilla, la intención era desembarcar en Laredo, una de las 4 villas de la Marina de Castilla, y una tormenta desvía ese viaje y acaban en Villaviciosa, en Tazones, para ser exactos. A partir de ahí ya no tienen más opción que recorrer el camino al revés, no hacia Galicia, sino hacia el oriente, ¿no? Y ahí vemos pues, cómo pasa por Villaviciosa, por Colunga, por Ribadesella, y va narrando lo que ve. Y desde luego, en esa narración, lo que estamos viendo es que incluso a pesar de ser fundaciones urbanas, aforadas, Villaviciosa, Ribadesella, Llanes, estamos hablando, bueno, de villas, claro, a ojos de un futuro emperador, bueno, muy modestas, por decirlo de una manera suave, pero lo que más sorprende, aparte de la modestia de nuestros núcleos urbanos asturianos en ese momento, 1517, lo que más le sorprende sin ninguna duda es lo dificultoso de las comunicaciones. Realmente las críticas más duras de este cronista narrando estos espacios asturianos tienen que ver con los caminos. Bueno, uno de los relatos más bonitos que se han conservado es el viaje de Bartolomé Fontana. Bartolomé Fontana viene a la península ibérica en el año 1538 y a pesar de que hace el viaje directamente a Oviedo por el camino francés, por el camino del interior, desde Oviedo decide continuar por el de la costa, ¿no? Ese es lo que ven ahí escrito, es nada más y nada menos que el título de la obra que escribe. Itinerario o verdadero viaje que hace primero de Venecia a Roma y narra todas las ciudades y las tierras de Castilla. Dice, va por las calles más habitadas, o sea, por las calles, por las calzadas, por los caminos más utilizados, con breves descripciones de lo que ve. Y después dice, siguiendo el orden, desde Roma va a Santiago de Galicia, en el Finisterre, y a Santo Salvatore, a Oviedo. Es decir, que es un periplo, él ya decide desviarse del camino francés y visitar Oviedo. Y una vez que está en Oviedo, decide, como digo, continuar por la ruta del norte. ¿Por qué? Bueno, Bartolomé Fontana es un geógrafo y él mismo reconoce que le gusta conocer las rutas insólitas. Esto significa que en 1538 la ruta de la costa asturiana es vista por un geógrafo italiano como algo complicado de hacer. Dice él
que no le sorprende, o sea, no le sorprende, no, elige eso intencionadamente por ser una cosa insólita. Yo me pregunto si es insólita por lo dificultoso o por ser poco transitada. Pero, como digo, siendo geógrafo, no sorprende para nada el atractivo que él pudo encontrar en ese desafío geográfico, ¿no?, del tramo asturiano. Más bien creo que él habla de la dificultad, no tanto de que esté poco transitada, sino de la dificultad. Así que desde Oviedo se dirige a Avilés, Pravia, Cudillero, Cadavedo, Luarca, Navia, Tapia y Ribadeo. Ahí ya entra en Galicia y llega a Galicia después de un viaje larguísimo, un mes le lleva a hacer el tramo Oviedo-Santiago. Además de estos relatos y de estos libros de viajes, también se conservan mapas, y voy terminando ya, que hacen referencia a esa existencia o a la existencia de ese trazado. Están viendo ahí la obra que escribe Juan Villuga en 1543, Repertorio de todos los caminos de España, que es un atlas que publica este valenciano y que recoge el paso del camino por las ciudades de San Sebastián, Bilbao, Laredo, Santander, Llanes. Además, hay testimonios, aparte bueno, hay testimonios que avalan, ¿no? Aquí lo ideal es conjugar el mapa, la carta geográfica, con el documento, que algunos incluso entran en el ámbito de la leyenda. Y digo esto por lo siguiente, a propósito de nuestra ruta de la costa y de esa parte más occidental, perdón. En 1587, lo digo porque si se fijan en este mapa de 1543, en Oviedo se acaban los caminos, no siguen hacia Galicia. Bueno, en 1587 es un documento muy tardío, finales del siglo XVI, y estamos además en un apeo de bienes de un hospital, el Hospital de Ambas Vías. Ese apeo de bienes nos relata una leyenda preciosa, por eso también las leyendas y todo lo que hay de tradición oral, si es que podemos hablar de tradición oral, para una historia que pasó hace 1000 años, ¿no? Pero realmente nos dan informaciones que otro tipo de documentos no nos permiten contrastar. Ese apeo de bienes del Hospital de Ambas Vías, de finales del siglo XVI, nos cuenta una leyenda preciosa y nos da un dato que no existe en ningún otro tipo de fuente escrita, y es el siguiente. Nos dice que la abadesa del monasterio de San Pelayo, uno de los monasterios benedictinos más importantes del Oviedo medieval, yendo en peregrinación, fue sorprendida por una tormenta en un lugar determinado, y uno de los rayos de esa tormenta fulmina a una de las muchachas que acompaña a esta abadesa en su viaje. Y ese incidente es el que motiva que la abadesa de Oviedo funde un hospital en el lugar exacto donde tuvo lugar ese fallecimiento, ¿no? El hecho de que esta abadesa de Oviedo utilice esa ruta ya es significativo de la vitalidad, ¿no?, diríamos, de ese itinerario. Y puede explicar también la presencia de peregrinos alemanes. Hay muchas canciones alemanas que se han conservado en la memoria popular y en la tradición oral que hablan también de este tramo más occidental de la costa asturiana. Ese relato concuerda perfectamente con una memoria de esa ruta, como digo, olvidada en la tradición oral, pero que hoy está muy viva en los vecinos del lugar. Estamos hablando de un espacio que pertenece a Luarca, al territorio de Valdés, Faedo, Viescas, Brieves, San Félix de Barcia, y es pues una ruta que comunica Barcia directamente con Salas. Es uno de esos enlaces, nuevamente, que comunican la costa occidental con el interior. Si nos vamos ya al siglo XVII y por supuesto XVIII, la vitalidad de esta ruta pues va increciendo, ¿no? Va creciendo paulatinamente. Hay también un peregrino muy famoso que utiliza este trazado costero, que es Jacobo Sobieski, padre del rey Juan III de Polonia, que hace este viaje en 1611, hace el camino francés hasta León y luego se desvía en Oviedo y continúa por Ribadeo. Sebastián Gatti, un italiano, también hace lo mismo en 1698. Y ya para finalizar, y ahora sí que termino, les traigo el testimonio también del siglo XVII, 1654, de Christoph Günziger, que también conocemos bueno, bastante pormenorizadamente, que volviendo desde Galicia a su lugar de origen,
cuenta con detalle todo el periplo, es decir, aquí el periplo se hace al revés, no hacia Santiago, sino volviendo de Santiago. Cruza la ría de Leo en barca y pasa por Figueras, Serantes y Porcía. Y dice, literalmente, aquí hay muchos que dejan el camino más cerca de Oviedo y siguen la ruta al lado del mar, donde hay mejor abastecimiento. Es decir, que en 1654, en la percepción de este peregrino, es mejor continuar por la ruta de la costa. Y nos va describiendo lo que ve, como hacen casi todos. Dice, de Otur dice que es una villa dividida en dos partes. De Luarca nos dice que es una pequeña ciudad situada al lado del mar, con un puerto pequeño, donde entonces se pescaban muchos peces y también había vino y frutas muy buenos. Y desde Luarca, ahí ya sí cambia al camino al interior. Dice, paso por San Feliz, fíjense cómo este relato del siglo XVII nos va a confirmar la leyenda que les acabo de contar de la abadesa, de un siglo antes. Dice, desde Luarca cambia el camino interior, pasa por San Feliz, cerca de Soto de Trevías, cruza un riachuelo en Brieves y a continuación para en Muñás. Dice, donde un conde distinguido, don Juan Alonso, en su feudo, nos trató muy generosamente. Exactamente allí, en Muñás, empieza, dice, una montaña muy escarpada y hay que seguir el camino de los pastores. Aquí ya es un camino puramente interior. Dice, hasta que a 2 millas largas o 3 millas cortas llegamos a Mallecina. Ya nos estamos aproximando a Salas, donde hay una posada bastante buena para pasar la noche y con gente de muy buena voluntad. Y a partir de ahí, pues ya llega Salas, Cornellana y Puente de Peñaflor en Grao y Oviedo. Lo que ven en la imagen, y con esta imagen sí que me despido, o cierro la conferencia para que se pueda abrir un debate si es que alguien lo desea. Lo que tenemos aquí es, bueno, posiblemente una de las iglesias originarias de Luarca. Luarca, no lo dije en su momento, pero lo digo ahora, los primeros documentos que tenemos sobre Luarca antes de ser la Pola de Luarca, es decir, el puerto o el burgo que dio luego lugar a la Villa Nueva o a la Pola, en la Luarca del siglo X existían 3 advocaciones diferentes. Santa Eulalia, que es la que permanece luego a lo largo de toda la Edad Media y la que tiene en la actualidad, Santiago y los santos San Justo y San Pastor. Estas 2 advocaciones, Santiago y San Justo y San Pastor, a lo largo de la Edad Media las pierde. Y hay quien piensa que esta iglesia de Santiago en Taborcías, en Luarca, puede ser la antigua iglesia, la antigua parroquia de Santiago citada en esa documentación altomedieval. En cualquier caso, esas conchas de peregrinos que vemos en su dintel y que una alumna de la Universidad de Oviedo, Andrea Fernández García, hizo hace un par de días, nos está hablando, bueno, pues de la importancia del Camino de Santiago, desde luego, por Taborcías, ¿no? Siendo o no, o pudiendo identificar esta iglesia o no con esa iglesia primitiva de Santiago de Luarca, en cualquier caso está claro que hay ese testimonio peregrino en la parroquia de Taborcías de Luarca. Y nada más, muchísimas gracias.